Yo, Emiliano Zapata Salazar, nací un 8 de agosto de 1879 en Anecuilco, Morelos, dentro de una familia campesina. Mis padres se llamaron Gabriel Zapata y Cleofás Salazar. Mi infancia se desarrolló en el contexto del latifundismo porfirista. Realicé mis primeros estudios con el profesor Emiliano Vera, quien era un viejo soldado juarista. Mi primer trabajo fue en el labrador y arriego en una hacienda. Fui uno de los líderes militares y campesinos más importantes en la Revolución Mexicana y un símbolo de resistencia para los campesinos mexicanos. Estuve al mando del Ejército Liberador del Sur, por ello me apodaron el Caudillo del Sur. El motivo por el cual se me incorporó al ejército fue por el hecho de que había raptado a una jovencita. La verdad era muy conocido por ser un hombre muy enamoradizo. La acusación la puso el padre de Inés Alfaro Aguilar, con quien tiempo después tuve 2 hijos, Nicolás y Elena. Lamentablemente me tuve que separar de ella. Al caer la dictadura porfirista, el 20 de agosto de 1911, contraje matrimonio con la señora Josefa Espejo Sánchez, con quien tuve 2 hijos. El primero tuvo por nombre Felipe, nació en el Cerro El Jilguero y murió a la edad de 5 años, luego de ser mordido por una víbora de cascabel. La segunda hija fue Josefa. Ella nació en Tlatizapan y un año después que su hermano Felipe murió a consecuencia de una picadura de alacrán murió. Aunque al paso del tiempo fui teniendo más hijos, con mujeres diferentes, 9 en total, tuve 15 hijos. En septiembre de 1909 fui elegido líder de la Junta de Defensa de las Tierras de Anecuilco, donde analicé documentos que se originaban al virreinato, que acreditaban los derechos de la propiedad de los pueblos sobre sus tierras, los cuales habían sido negados por las leyes de reforma. Sobre todo la ley Lerdo, obligó a los corporadores civiles a vender sus expropiedades a las tierras improductivas. Estas leyes fueron aprovechadas por varias personas para hacer crecer sus tierras de manera ilegal, al solicitar la propiedad de zonas que los pueblos no trabajaban. Por esto me convertí en el dirigente agrario de Morelos. Una de las tierras que repercuré por la fuerza fue en el mes de mayo de 1910, que fueron las tierras de la Villa de Ayala, que eran protegidas por el jefe de la policía, José Vivanco, y se las regalé a los campesinos del lugar. De hecho, me tuve que escapar varias veces del gobierno, pues me declararon bandolero. Algunos meses después participé en la reunión que celebró Villa de Ayala, con un objeto de discutir lo que después se convertiría en el Plan de Ayala. La Revolución Maderista y el Plan de Ayala. A finales de 1910, Pablo Torres Burgos fue a Estados Unidos para entrevistarle a Francisco I. Madero. El resultado de esta entrevista fue la decisión de levantar en armas el día 10 de marzo de 1911, cuando proclamó el Plan de San Luis. En este periodo del movimiento zapatista sobresalen las batallas de Chinameca, Jojutla, Jonacatepec, Tlaquillac, Tlaquitenango, así como la muerte de Pablo Torres Burgos. Después de su muerte fue elegido por la Junta Revolucionaria del Sur como nuevo jefe revolucionario maderista del Sur. Después del triunfo maderista, para mí la guerra no terminaba con el derrocamiento del porfirismo, sino con la devolución de las tierras robadas por los hacendados millonarios. Esto dio lugar a que Francisco de León de la Barra, presidente interno, me considerara como rebelde, por lo que mandó a fuerzas a capturarme, 1000 hombres bajo el mando de los generales Victoriano Huerta y Aureliano Blanquet. En agosto de 1911, Francisco Madero y yo acordamos una entrevista a Yautepec para buscar una solución pacífica en el conflicto suriano y con el fin de convencerlo de que licenciara mis tropas. En la reunión no se logró ningún acuerdo, pues Madero no concebía la reforma agraria como lo hacía yo. Madero creía que primero había que hacer una reforma política profunda, mientras que para mí era prioritaria la devolución de las tierras robadas por las haciendas. Madero había traicionado la revolución. Como presidente de la República, las diferencias no disminuyeron. Volvimos a tener una entrevista en el Palacio Nacional, donde tuvimos una fuerte discusión. Madero me ofrece una hacienda en el estado de Morelos como pago a mis servicios a la revolución, cosa que en verdad me enoja muchísimo, y le dije: No, señor Madero, yo no me levanto en armas para conquistar tierras y haciendas. Yo me levanté en armas para hacer que el pueblo de Morelos le sea devuelto lo que le fue robado. Entonces pues, señor Madero, o nos cumpla usted y a mí, o al estado de Morelos. Dicho esto, en un gesto amenazador, golpeé con fuerza mi carabina sobre el escritorio de Madero. El 25 de noviembre de 1911 lancé el Plan de Ayala, en el que exigía la redención de los indígenas y la repartición de los latifundios creados durante el porfiriato. También desconocía a Francisco I. Madero como presidente y reconocía a Pascual Orozco como jefe legítimo de la Revolución Mexicana. Además, el documento postulaba que en vista no se había cumplido con lo que se había prometido al campesinado.
La lucha en arma era el único medio para obtener la justicia. Durante 1912 combatía en el ejército federal al mando de los generales Arnoldo Gazo López, Juan Vencio Robles y Felipe Ángeles, porque buscaba la pacificación en los estados del sur. La lucha en el sur, a la muerte de Madero, tras el asesinato de Francisco Madero y el ascenso al poder de Victoriano Huerta, la lucha armada se exclamó y fue considerado como uno de los jefes revolucionarios más importantes, al mismo tiempo que introduje importantes reformas en Morelos. En septiembre de 1914, desde mi cuartel general en Cuernavaca, promulgué la entrega de las tierras a los pueblos, invitado por varios delegados de la Convención de Aguascalientes, en la que los tres grupos más importantes de la Revolución Mexicana intentaron discutir sus diferencias. No fui en persona al citado evento, pero envié a una comisión integrada por Antonio Díaz Soto y Gama, Leobardo Galván González, quien desempeñó un papel importante de negociación para la asistencia de la delegación zapatista. Negociaciones tanto con Luciano Blanco como el mismo general Francisco Villa, Paulino Martínez, Manuel Santibáñez y Manuel Uriarte, quienes quedaron en calidad de observaciones hasta que la convención optó por desconocer a Venustiano Carranza. Así pues, me alié al presidente provisional de México, no es así, encabezado por Venustiano Carranza, lo que provocó la continuación de la guerra civil. A finales de noviembre entramos a la Ciudad de México. El 4 de diciembre de ese año, Villa y yo tuvimos aquella célebre entrevista de Xochimilco, lográndose una alianza militar entre ambos ejércitos. Villa aceptó, en cambio, el plan de Ayala. Concretados estos acuerdos, partí rumbo a Mecameca y tomé Puebla el 17 de diciembre de 1914, aunque en los primeros días de enero la plaza se nos fue arrebatada por las fuerzas del general Álvaro Obregón. En marzo de 1917 expuse la ley administrativa del Estado, reabrí las escuelas, creé instituciones para reiniciar la producción de alimentos del campo y continué la guerrilla en zonas periféricas y de frontera. El gonzalista Jesús Guajardo se acercó a mí y me hizo creer que estaba descontento con Carranza y que estaría dispuesto a unírseme, pero yo no le creía del todo, así que le pedí pruebas, y Guajardo como prueba fusiló aproximadamente 50 soldados federales y me ofreció armamento y municiones para continuar la lucha, así que acordamos reunirnos en la hacienda de la Chinameca, Morelos, el 10 de abril de 1919. Acampé con mis fuerzas armadas a las afueras de la hacienda y cuando me acerqué solo iba acompañado únicamente por mi escolta de 100 hombres. Al cruzar la puerta tocaron con un clarín la llamada de honores. Esta fue la señal para que los tiradores escondidos en las azoteas abrieran fuego contra mí. Esto dio lugar a que una vez muerto me convirtiera en el apóstol de la revolución y símbolo de los campesinos desaposeídos. El movimiento continuó, aunque ya con menos intensidad, y los zapatistas acordaron a nombrar a Guildardo Magaña Cerda, jefe del Ejército Liberador del Sur.